Volvemos a Dimensión 5.0, arrancamos, ya damos comienzo al programa, vamos con la nota para no perder tiempo y tener justamente momento y espacio para poder hablar tantos temas que han quedado por ahí pendientes o que podrían tener más profundidad para debatir en la entrevista pasada. Les recuerdo, estamos con Chris Meniou, CEO de Space Kids Foundation. Buenas tardes, Chris. Ahora sí, oficialmente. ¿Cómo estás? Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien, acá andamos. Bien. Decía, fuera del aire, ¿no? Hablamos a veces, o te escuchamos también, speakers como vos, también, no solo para personalizarlo en vos mismo, pero digo, escuchamos cosas que parecen realmente sacados de películas de ciencia ficción sobre el futuro, sobre las cosas que van a suceder. Digo, si retrocedemos un poco para atrás, quizás recordemos, no sé, Star Trek, los telecomunicadores, un montón de cuestiones que hoy son una realidad, videollamadas, bueno, vimos Robocop, metahumanos, cyborgs, Her, la relación con una inteligencia artificial. Hoy se está viendo también gente que estas alucinaciones que tenía la inteligencia artificial la empieza a tener la gente. Bueno, hay mucha tela para cortar para salir un poco de la ciencia ficción y empezar a definir ese límite. Entonces, aprovechamos entonces el cafecito que ahora llega. Gracias, Flor. Para que nos puedas ayudar a entender un poco y poner los pies sobre la tierra entre tanta ciencia ficción, ¿sí? Lo primero para preguntarte es la herramienta, la profesora que nos habías contado la intervención pasada, ¿sí? ¿Cuál es la actualidad hoy? ¿Cómo sigue eso? Bueno, ahora lo próximo va a ser presentarla en México, en la universidad que estoy como asesor tecnológico, que es la Universidad del País Innova, en Chiapas, que tiene una visión bastante futurista y disruptiva en todo lo que es la tecnología y la nueva educación, con el objetivo de llegar a una educación 6.0, que es una educación inmersiva. Hoy estamos en la educación 4.0, que es una educación donde estamos recién en los pasos de cómo logramos que la inteligencia artificial se pueda hibridar con el humano. En la quinta empezamos a utilizar herramientas un poquito más avanzadas y en la sexta ya nos metemos y nos adentramos en lo que va a ser la inmersión en la educación. Y el objetivo que hemos emprendido en la universidad es empezar a trabajar justamente en aras de, en un principio, anunciar un tutor, después un profesor, y que empecemos a trabajar un poco en ese objetivo que es el más importante, que es lograr que esa hibridación humano-máquina sea más humano que máquina. Y ahí es donde el objetivo ahora es lanzarlo en México. En el mes de junio estoy yendo para México para tener algunas notas de prensa para hablar de este tema y empezar a hablar desde la inteligencia artificial, pero con un enfoque humano. Claro. Porque si vemos el caso de la escuela Alfa en Texas, que está haciendo un boom en los Estados Unidos, se está abriendo en muchos estados, o mismamente... Breve reseña, Escuela Alfa. Exacto. ¿De qué se trata? Es una escuela que no hay profesores, o sea que literalmente es todo inteligencia artificial, y que de alguna forma se está haciendo mal, porque se está quitando el factor humano dentro de lo que es ya no la educación, sino la instrucción. Si bien es verdad que podemos decir que vamos a encontrar eficiencia con la inteligencia artificial, lo que está mal es decir que la inteligencia artificial puede reemplazar a un docente. El docente debe de seguir estando, pero con la actualidad de cómo hoy se duplica el conocimiento, que se duplica hoy cada 12 horas y en el 2030 cada 12 minutos, tiene que ser el de instruir y el de inspirar, más no de educar. Para educar tenemos hoy los dispositivos, pero para instruir, para inspirar, para guiar, para apasionar, para acompañar, para co-crear con el equipo, que en este caso ya paso de ser un profesor a ser un coach, que motive, que inspire. Eso no puede faltar en la educación, y por más que me digan que esa escuela está logrando que todos los que están pasando por esa escuela tengan los promedios más altos de IQ de Estados Unidos, o que están dentro de la pirámide de los más inteligentes, sabemos que la inteligencia no lleva a la felicidad, es una parte de la felicidad. Hay mucha gente que es inteligente pero no es feliz. Entonces, ¿qué queremos para la humanidad? ¿Que la humanidad sea feliz e inteligente, o que sea inteligente e infeliz? Bien, es una pregunta amplia con una respuesta mucho más amplia mientras te doy tiempo para que le pongas el edulcorante a tu café. Y es muy loco, digo, escucharte hablar de vos, Chris Meniou, hablas de inteligencia artificial, ese viaje por Emiratos Árabes que te rompió la cabeza, te cambió la vida, con todos estos temas de actualidad tendenciosos.
hablar de humanizar, de no perder ese factor humano, ¿no? Digo, es tan interesante y tan atrapante hablar de todo lo que nos podemos potenciar, de todo a lo que podemos llegar, todo lo que podemos hacer ahora y antes no podíamos hacer, ¿sí? Gracias a la inteligencia artificial y un montón de cosas. Y digo, ¿por qué es tan importante esto de mantener lo humano? ¿Qué generación de jóvenes, vamos a decir, con esta educación, como dabas recién en Alfa, en Estados Unidos, qué generación tendríamos entonces? Una generación de máquinas biológicas, Ujú. pero sin sentimientos y sin nada que nos caracteriza como seres sintientes. Porque lo que Bien. nos diferencia de las máquinas, de los robots humanoides en este caso, es que nosotros sí sentimos. Y a diferencia de las máquinas, nosotros aprendemos a través de la experiencia de las emociones. Las máquinas solamente del cálculo y de la información. Y ahí es donde uno dice, bueno, si vamos a perder las emociones, si vamos a desaprender las experiencias que nos hacen desarrollarnos en lugares diferentes, porque ahí está lo interesante de nuestra inteligencia, que podemos adaptarnos en función a que tenemos la capacidad de adaptarnos al entorno y de crecer en base al aprendizaje del entorno. Una inteligencia artificial, si uno la saca de contexto y la lleva a un lugar donde no hay nada de información, de dónde va a estar bien preparada? Porque está acostumbrada a que le den todo y no la pueden sacar de ahí. Claro. Ahora, otro caso va a ser si viene la inteligencia artificial general, que es a un pasito que estamos para muchos, que puede ser 2026, 2027, 2030, donde tal vez en la inteligencia artificial general puedas tener adaptabilidad. Y si encima se corporaliza la inteligencia artificial en un robot, hablemos de la inteligencia artificial corporal, que es lo que está hablando Juan de NVIDIA, donde uno dice, bueno, ahí cambia tal vez el panorama, pero no obstante, aunque ese panorama sea real o sea una hipótesis, lo conciso y lo concreto hoy día es, la educación tiene que verse desde este enfoque, desde un enfoque donde yo trabaje mis emociones, pueda a través de esa interacción con mis compañeros trabajar cada vez más lo que me hace ser humano, me ponga objetivos, trabaje desde el ser, porque creo que una cosa es el claro ejemplo que estamos viendo, ¿no? El conocimiento y el ser es un complemento. Y el conocimiento cada vez vale menos. O sea, hoy es un asset que se conecta a un enchufe y que puedo tener 70, 80, 90 de IQ e irme a 230. Está bárbaro. Pero para poder tener esa posibilidad de adaptarme a esto y de poder saberlo hibridar, necesito trabajar con lo que a mí me hace ser quien soy. Claro. Y principalmente preguntarme, ¿quién soy? Que eso es una gran pregunta que casi nadie se la hace. Todos decimos, soy Gustavo, soy Marcelo, soy Cris. No, ¿quién eres? O sea, no, y bueno, nací en este país. No, ¿quién eres? Bueno, soy de género masculino, tengo tantos años, nací en este lado. No, ¿quién eres? Claro. Esa pregunta es, mientras más puedo preguntar, mientras más, ahí hablábamos antes del pensamiento socrático, ¿no? Que es lo que hace que podamos desglosar el conocimiento, que el conocimiento no es algo que está impartido desde que esto es un agua y tiene que ser agua. No, esto me dijeron que es agua, yo nunca me cuestioné si esto es un agua o qué es. Me Claro. dijeron que es agua y con eso me puedo, claro, y con eso me puedo hidratar. Y es agua. Claro, ahora, desde este enfoque, hoy vemos, porque la ciencia está llegando a este enfoque, y lo pueden averiguar los que tengan la curiosidad por lo que voy a decir ahora, de investigarlo, porque ahí está lo interesante, que se puede investigar lo que uno dice sin juzgar antes de investigarlo. Porque es fácil decir, es una estupidez lo que está diciendo, tiene sentido. Investíguenlo, averigüen, saquen su propia conclusión. No crean lo que estoy diciendo que esto es agua o que en realidad lo que hace, en definitiva, a que esto me pueda nutrir, no es esto, es la sal. La sal es lo que hace que me pueda realmente hidratar, no el agua. Pero claro, uno ve en los libros de medicina, dicen que el agua te hidrata, pero también se dice que cuando una persona va muy mal al hospital, no te ponen agua sola, te ponen agua con sal, que eso es el suero, y con eso uno se levanta. Y se está empezando a ver que mientras más se investiga, mientras más la ciencia avanza, el humano está supeditado a dejarse de preguntar. Y en un momento donde más que nunca tenemos que empezar a preguntar y no responder, porque para responder va a estar la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial hoy te puede responder. Claro, el tema es las preguntas esas que vos decís que nos tenemos que hacer, ¿a quién se las hacemos? Si se las hacemos a la inteligencia artificial o nos las hacemos a nosotros mismos, digo, ¿no? Claro. ¿Qué peligro hay en eso? Bueno, y si yo no me sé preguntar
sobre mi vida las cosas que son básicas, mucho menos voy a poderle preguntar a algo que me están diciendo los mismos creadores de la inteligencia artificial, con Geoffrey Hinton, ¿no?, a la cabeza, que recientemente premio Nobel, que él dice, estamos hablando de una inteligencia alienígena, que no se sabe por qué llega a las conclusiones que llega. Entonces dejemos de hablar que es una calculadora de palabras, que es predecible y que el único problema que puede generar es la desinformación. No, porque hoy tal vez está encerrado en un dispositivo, pero cuando eso se corporalice y duplique su inteligencia, y encima estamos hablando de algo que no es una herramienta, sino que es un agente. ¿Y por qué está esa diferencia? Porque una cosa es decir, agente en el sentido de que puede tomar decisiones sin intervención humana. Herramienta, yo necesito ver si este vaso te puede lastimar o no, y de por sí es una herramienta. Veo qué hace. Ah, bueno, sirve para que le pueda poner agua y tomar agua. Esa es la única función que tiene, pero no te va a hacer nada. Y si lo dejo acá, no se va a mover, porque no tiene ningún tipo de autonomía. Esto que estamos hablando sí tiene una autonomía, y ahí está el peligro. Correcto. Hablando un poco de eso, de los agentes y demás, bueno, en la otra oportunidad un poco habíamos hecho foco en la profesora, la primer profesora IA. Hoy tenés otra propuesta, otro enfoque también que va por ese lado. Eh, Contame un poco más de qué se trata. El objetivo es empezar a trabajar para la parte buena de la inteligencia artificial, porque mucho se habla de la parte mala de la inteligencia artificial, pero hay una parte que va a ser muy buena, que es que nos permita mejorar la calidad de vida, democratizar el acceso al conocimiento, llevar a un mejor conocimiento de las cosas, desmonetizar el valor de las cosas, de los servicios. Estamos entrando, de hecho, y va muy de la mano a esto, que vamos a una economía cada vez más geek, ¿no? Que es una economía pensada en servicios on demand, rápidos, concretos y sin contrato. O sea, te contrato, por ejemplo, recientemente Airbnb hizo una propuesta en Estados Unidos donde dijo, vamos a lanzar que todos los que alquilen Airbnb también puedan tener un chef, tener entrenadores, porque es parte del servicio de Airbnb. Completamente 100% on demand, todo. Claro, entonces, ¿qué te está mostrando eso? Que eso está, de alguna forma, democratizando el acceso a todo esto, desmonetizando el acceso a todo esto y permitiendo de que no necesites una fábrica o una empresa, simplemente la persona es el autónomo. O sea, yo soy una empresa propia y me inscribo en Airbnb, soy chef, soy médico, soy psicólogo y me pongo ahí. Y viene un alemán y alquila un departamento en Recoleta y me contrata como experto en tal cosa y me contrata por la semana que va a estar. En tantas horas, llegamos de acuerdo con los honorarios, listo, hago la factura, no represento a ninguna empresa, no hay ninguna cuestión que está supeditado o sujeta a un contrato que después pueda, digamos, demandarlo o exigirle cosas que están fuera de ese tiempo compartido, y son contratos definidos tanto en un plazo y en una caducidad. Y ahí es donde este tema de la inteligencia artificial puede servir porque, por ejemplo, empezamos desde la educación, pero en la parte de la medicina también es importante porque hoy hay un gran problema que vemos que, por ejemplo, los que tenemos prepaga, que para el que es extranjero no es lo mismo, sino que es un servicio pago privado, pero en Argentina se dice prepaga. La cuestión es que pedimos un turno para sacarnos un diente o revisarnos porque nos pasa algo, te dan 2 o 3 semanas o un mes. Lo mismo si uno se tiene que operar o una consulta. Y entonces, ¿en dónde viene la inteligencia artificial en ese sentido a ayudar? A que empecemos a lograr que se avataricen los médicos. Y si se avatarizan los médicos, vamos a lograr una medicina 24/7, vamos a lograr que se pueda desmonetizar el acceso a una consulta con médicos que pueden salvarte la vida y que te puedan dar un diagnóstico que sea mucho más rápido y que puede salvar vidas y que puede prevenir enfermedades. Bien. Y es ahí donde, dentro de una de las iniciativas en las cuales estoy trabajando, es en lograr que se pueda avatarizar a la primera médica argentina, que la puedes invitar a tu programa si quieres, está en Tucumán, o sea que tendría que salir virtual. Perfecto, no hay ningún problema. Con el objetivo de que se trabaje en cuestiones que pueden salvar vidas, porque esta médica, además de ser una científica de CONAE, es médica que trabaja la microbiota y que logra curar pacientes de cáncer
Se presentó el año pasado con Bruce Lipton en un evento en Belgrano, y está científicamente comprobado que si se ajusta la microbiota se puede ajustar la salud de la persona. Bien. Entonces, en una persona así que tiene ese potencial de salvar vidas, de lograr que la gente tome conciencia o sea, de lo importante que es una alimentación adecuada, lo que es la desparasitación, lo que son los probióticos, los prebióticos y todas estas cosas, es buenísimo. Y ella lo que quiere es, de alguna forma, que esto se democratice, que sea un acceso para todos. Y ahí es donde uno dice, bueno, se ajusta a esa intención de mi parte de decir, bueno, le podemos dar un buen propósito a la inteligencia artificial, podemos lograr mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la atención, digamos, de todos los servicios, porque esa parte sí es la parte buena de la inteligencia artificial. Es la parte en que se puede sumar, digo, fuiste primero por educación, ahora estás hablando de salud, por lo menos aquí en Argentina, y calculo que en muchas otras partes del mundo también, es un problema y es uno de los primeros, saquemos la economía, que es otra cuestión. Técnicamente, digo, ¿qué sería avatarizar? Avatarizar en principio es lograr que esa persona pueda tener un clon digital que pueda responder por ella 24/7 en WhatsApp, con la información que ella tiene como médica, que permita que la persona que esté interactuando no sepa que está hablando con una inteligencia artificial, que a su vez pueda capacitar a otros médicos con digamos, las cuestiones técnicas que ella puede explicar, cómo a través de la microbiota, en este caso con esta médica puntualmente, puede lograr mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces se avatariza para que sea su clon avatar que dé la clase. Y el último paso es que ella se pueda avatarizar para contestar en tiempo real y que la persona no sepa si el que está hablando o no es una la especie persona. De réplica. Es una réplica digital. Y logramos también otra cosa que es buenísima, que es que vamos a poder hacer que esto no muera. Porque muchas personas que han tenido estas iniciativas de decir cosas que podían cambiar la medicina o podían cambiar la economía, si morían, su mensaje quedaba ahí. Vamos a hablar de Favaloro, si hubiésemos podido avatarizar a Favaloro. Hoy seguiría hablando del bypass, seguiría hablando de lo que puede hacerse a través de una buena, digamos, cuestión de trabajar cosas que previenen el infarto. Lo mismo, perdón, con el tema de que las cuestiones médicas tengan como su opinión, que él pueda estar ahí, o sea, lo podríamos todavía hoy tener. O sea, hoy tenemos la posibilidad de hablar de la inmortalidad digital, que es algo que se viene. ¿Cómo hacemos para no perder lo humano en ese sentido? Una réplica digital, 100%. ¿En qué pensaste en ese factor para no perderlo? Bueno, ¿Cómo se perdería? En realidad hay una gran realidad. O sea, si vemos la evolución de cómo se está dando todo este tema económico que hoy estamos transitando en la industria 5.0, todo va cambiando a una velocidad de que si no hacemos un buen approach entre lo biológico y lo artificial, probablemente lo biológico no sea importante en los próximos 100 años, a tal punto que el cuerpo sea un asset, que puede ser que lo necesite o no. Y hablabas antes de Altered Carbon, bueno, no es loco pensarlo, si vamos a poder en 5 años, según Ray Kurzweil o Kurzweil, según lo quiera uno decir en alemán o en inglés, porque me decían hace poco, se dice Kurzweil, no, pero si en inglés se dice Kurzweil. Bien, y si no, vean los subtítulos al pie y ahí está. Claro, No nunca problema. pensé que tenía que aclarar si lo tengo que decir en alemán o en Aclarado. inglés. Pero bueno, la cuestión es que él menciona, y hasta ahora el 88% de todas sus predicciones han sido correctas, de que si pasamos estos próximos 5 años vamos a tener la inmortalidad física. Pero yo refuto un poco esa teoría, porque la pregunta que le haría a Rey, le diría, Rey, ¿quién te dice que en 50 años el cuerpo, ni siquiera en 100, el cuerpo no sea algo necesario? ¿Para qué me interesa tener un cuerpo si voy a poder estar conectado a una Matrix que sea totalmente artificial, que va a estar llevada por la inteligencia artificial general, por el metaverso industrial, por justamente una conectividad que va a ser lo que pasó hace poquito, que se pudo operar una persona desde China en Europa en tiempo real? Está sucediendo, digo. Está Mencionaste sucediendo. un montón de películas, Matrix. Pero está sucediendo. Ujú. Y lo que permite justamente todos estos avances o todas estas cuestiones tienen que ver por 3 factores: que cuando se lanzó el metaverso era un verso porque no teníamos ni el poder computacional, no teníamos ni la conectividad que se requería para poder hablar de una extensión de la vida en lo sintético,
y ni tampoco teníamos una inteligencia artificial generativa, que es la que hoy tenemos, que te puede hacer películas, te puede clonar desde la voz, la imagen. Tenemos la posibilidad de, literalmente, hoy, decir que estamos en las puertas de una era que va a ser aumentada, donde ya lo físico, lo digital y lo biológico, que era el presagio que decía el Foro Económico Mundial en el 2016, cuando decían la cuarta revolución industrial va a ser la fusión de lo físico y lo digital. Bueno, es eso. Hoy estamos en las puertas. ¿Por qué? Porque tenemos lo que en ese momento que se hablaba no existía y que parecía que era un verso, que es la posibilidad de una conexión que estés donde estés la tengas, con una conectividad que te permite ya no el Internet de las cosas, sino el Internet de los cuerpos, que van a tener sensores en las cosas que tengas puesto y que van a conectarse con todo. Y por eso acaba recientemente Arabia Saudita de decir, invierto por inteligencia artificial 500 billones de dólares a Estados Unidos, porque el que tenga el poder de la inteligencia artificial tiene el control de todo. Y si eso le agregamos la fusión con la computación cuántica, tengo el acceso a la Matrix que hace que yo tenga conciencia. Porque hoy, recientemente, también se acaba de comprobar, y están en los informes, la revista Science, Nature, no solamente tenemos personajes como Roger Penrose, premio Nobel, o Jacobo Greenberg en México, que ya venían hablando de esto, pero que se trataba de como que no, eso en realidad no es así, porque la conciencia está en una parte del cerebro. No, hoy está comprobado, y lo acaba de mostrar un grupo de investigadores en Australia, que agarró un grupo de neuronas, lo conectó a una computadora y les puso a esas neuronas un juego de ping-pong, que es el primer juego que salió, y las neuronas aprendieron a jugar ping-pong de forma independiente. Y esto demostró que la teoría de Roger Penrose, que decía que la conciencia surgía a través de los microtúbulos de las neuronas, realmente es cierto. La conciencia no está acá, sino que está conectada porque tenemos un campo electromagnético. Esta parte es supuestamente la parte eléctrica y el corazón es la parte magnética, electromagnetismo, que genera justamente ese campo de atracción que hace que te conectes, como en este caso, si estoy viendo esta radio, me conecto a esta radio y las demás no las escucho. Bueno, hablan de los 3 cerebros también. Uno en el estómago, hablabas antes. Uno en el estómago, otro en el corazón y otro en el cerebro, que es el que dicen que es el que da la inteligencia. Pero hoy se está comprobando, y lo dice, por ejemplo, la neurocientífica española Sara Castellanos a la cabeza, porque pues hay muchos, en Argentina no quiero mencionar algunos personajes que están sacando hasta libros, y dicen como, no, pero la inteligencia del cuerpo, el que a buen entendedor pocas palabras, bien. La inteligencia del cuerpo es lo que hace que si yo me pongo una cinta en la boca y empiezo, a ver, por parte, no, yo no le diría a alguien que se ponga una cinta en la boca para dormir. No sería saludable. Pero sí le diría, claro, le diría, a ver, si algo que ronque mucho. ¿No? Claro, si le diría, bueno, vas a aumentar la energía por respirar por la nariz en vez de por la boca, es cierto, pero no hace falta que te pongas una cinta en la boca. Dale la orden al cerebro, así como el cerebro te hace caso cuando uno le dice, quiero levantarme a tal hora y te levantas a esa hora. Pues sí, mira, no quiero que me abras la boca a la noche porque quiero levantarme con la boca cerrada cuando me levante. Y bueno, vas a levantarte con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque el cerebro es una máquina. Entonces, es verdad lo que dice este hombre, que sale dando charlas en todos lados y que dice que ponerse la cinta en la boca y todo eso, porque hoy se está comprobando que la inteligencia es un conjunto de cosas. Es parte la inteligencia corporal, es parte la inteligencia que tenemos en la fusión cerebros, que esos cerebros digamos, generan como una fusión a través del nervio, que no es ningún bobo, porque gracias a eso están todas las conexiones de los nervios de los órganos principales del cuerpo. Y también la intuición. La intuición parte de la inteligencia, porque si tomo decisiones que son oportunas, es que significa que sé resolver cosas porque me manejo con esa velocidad de poder predecir un problema o de tener la intuición de cómo resolverlo. Y la voz interior, de alguna manera. ¿Y cómo desarrollo la voz interior o cómo desarrollo tener intuición? Bueno, la conexión cerebro-corazón, que es mucho lo que hablan en el Heart Institute y que habla Gret Braden a la cabeza con este tema de la inteligencia del corazón. ¿Por qué? Porque las 10 decisiones que tomo durante el día, 9 vienen por parte del corazón, que tiene también mucha relación al sistema digestivo y que hace que las decisiones que tome son las que hay. Uno va a decir, bueno, entonces ¿por qué me casé? Porque fue la peor decisión que tomé en mi vida. Ese momento que decidiste casarte, es verdad, entran en funcionamiento estas cuestiones, pero si uno no se escucha, si uno no se conecta con el cuerpo, no es inteligente para tomar decisiones que son con sabiduría y que son las que tiene que uno tomar. Cuando uno está desconectado, claro, esto interviene, pero uno no lo escucha. Y ahí es donde uno dice, bueno, me baso en qué me late en ese momento. Bueno,
lo que está en tu cabeza, pero eso no es la inteligencia. La inteligencia es un conjunto de cosas y también la inteligencia es lo que dice Bruce Lipton, es el entorno, porque en base al entorno tus células van a responder en base a lo que van alimentándose tanto en energía, en todo lo que es esa cuestión que está electromagnética que hace que actúes de una u otra manera. Por ende se dice en ese dicho, uno es el resultado de las 5 personas que más en contacto uno está. Hay algo real en todo eso, entonces, de todos estos dichos, digo, y muy interesante, como decía en el inicio, escucharte a vos que hablas de tecnología, de inteligencia artificial, de avatarizar, de tantas cuestiones que tienen que ver con el futuro, con lo que ya está sucediendo también, digo, de escuchar al corazón, escuchar la intuición, escucharse a uno mismo, de no perder eso humano, ¿sí? Si te parece, vamos a hacer un breve corte, así podés terminar o tomar tu café, así todos ustedes, como siempre digo, del otro lado pueden recargar sus mates, su té, lo que estén tomando. Y ya volvemos con Chris Menu. Volvemos a Dimensión 5.0, seguimos aquí con Chris Menu. En el programa del día de hoy abrimos el debate a ustedes, al público, que estábamos teniendo un poco fuera del aire. Hablamos un poco de todo, por supuesto, hay mucho más para hablar. Algo que me decías que no querías dejar afuera era el tema de la educación. Hacías mención en la entrevista pasada también, con esto de la primer profesora IA, de que no viene a reemplazar, ¿sí?, a los docentes, sino a cubrir espacios vacíos que vamos a tener, que ya hoy tenemos, en la docencia. Hablando un poco más amplio el tema, ¿sí?, en la educación. ¿Cómo está hoy? Hablábamos también antes de la entrevista de la alfabetización de la IA. Y yo te decía, digo, ¿cómo vamos a hablar de alfabetización de la IA? Digo, cuando no comprendemos textos, cuando las matemáticas, los cálculos y la lógica nos cuesta. Digo, los chicos del futuro se está tratando de hacer un cambio en la educación, pero digo, estás metiendo otro factor que es incluso capacitar y educar en IA. Bueno, ahí hay una gran realidad. Se está impulsando a nivel mundial el tema de IA First, ¿no? O sea, que la inteligencia artificial primero. Y es un lema que se está viendo en Estados Unidos y que Europa también, si bien ahora se podría decir que en materia de referente como de quién regula la IA a nivel mundial, Europa de alguna forma es el que regula, Estados Unidos el que innova y China el que crea. Y América Latina sigue. No se sabe qué hace. Bien. Entonces uno dice, bueno, dentro de ese concepto, la alfabetización de la IA tendría que ser llevada, como lo dice el escritor israelita Yuval Harari, que menciona, cada dólar que pongo en la IA, otro dólar tendría que ir en la humanidad. Y si lo ponemos desde el concepto de lo que es la educación, cada dólar que invierta en educación, 50% de ese dólar tiene que ir invertido a la tecnología y otro 50% invertido a la humanización de la tecnología. Y cuando hablamos de la humanización de la tecnología, estamos hablando de que los docentes empiecen a trabajar más, ya no como profesores, sino como tutores o como coaches. La palabra educador hoy es una mala palabra. ¿Por qué? Porque educar significa adoctrinar. En cambio, inspirar significa motivar, hacer que crees, hacer que te motives, hacer que te inspires a ser tu mejor versión, con algo que está conectado en un dispositivo que me permite amplificar todo ese espectro intelectual, motivacional y humano que en la educación hoy en día se está requiriendo. Y a partir de esa premisa uno dice, bueno, entonces ahí tendría que ser bien puesto el título alfabetización de la inteligencia artificial, pero con un enfoque humanístico, no con un enfoque que sea que te priorizo la inteligencia artificial o que te la prohíbo, que es lo que se sigue viendo en muchas escuelas o universidades que dicen guarden, no usen el chat GPT, pero la currícula te sigue dando preguntas para que los jóvenes lleguen a su casa y chat GPT te lo haga todo. Claro. Y los profesores, estamos hablando menos de un 50% solamente en Argentina, que no tienen ni idea de cómo aplicar la inteligencia artificial y que creen que porque usan chat GPT y le hacen 2 o 3 preguntas, está resuelto y usan y saben utilizar la inteligencia artificial. Claro. Tenemos un problema. Bien, entonces, yendo a lo práctico y concreto, para ese profesor que por ahí vamos a darle también
un reconocimiento por el intento, por lo menos, de tratar de intentar utilizar inteligencia artificial con ChatGPT. Bueno, listo, soy consciente de que no estoy haciéndolo todo. ¿Qué puedo hacer a ese profesor? Bueno, en principio que se reentrene utilizando herramientas. Por ejemplo, hoy tenemos Gamma para hacer presentaciones. Ujú. Te las hace en 5 minutos. Bien, Tenemos Gemini para hacer justamente las presentaciones que después Gamma te las va a estructurar en una linda presentación. Tenemos Futurepedia. Futurepedia es como el Wikipedia de bien, todas las aplicaciones que hay con la inteligencia artificial para que puedas hacer que tus clases sean más dinámicas, más interactivas y sobre todo más reflexivas. Hoy el conocimiento es algo que no es algo importante. Lo que importa es más la investigación, es la posibilidad de saber desglosar qué es el conocimiento. Porque no importa, el conocimiento en la materia y en la medida que vemos que se duplica cada vez más rápido, entonces no te sirve el conocimiento que tengas hoy. Yo te siento a alguien acá, por ejemplo, que te empieza a hablar de índices y te empieza a hablar de nombres y de esto y lo otro, y uno puede decir del otro lado, qué persona más culta. Tiene toda bien. la información, se leyó de pe a pa el diario del día de hoy. Esa persona no es culta. Probablemente mañana se olvide. Es que sí, y ahí está. No solamente que se olvide, sino que no va a poder estar a la altura de la duplicidad del conocimiento, porque ningún cerebro humano está entrenado para poder adaptarse a esa cantidad de contenido que se duplica cada vez más rápido y que no se sabe, porque también tenemos un gran problema, de si es un contenido que es fidedigno o no, porque ahí entra el tema de la desinformación. Ujú. Hay un sinfín de cosas que están pasando en la actualidad con las personas que también a mí me cuesta, pese a estar en este tema y estar de este lado donde hablo de estos temas, de decir qué es real y qué no es real, o qué es cierto y qué no es cierto. Y ahí es donde me tengo que de alguna forma poner en el plano de, bueno, me armo un esquema para poder saber qué información entra, qué información no entra, chequear bien las fuentes, es todo un desafío y hay Claro. tanta información. Y se hablaba antes, hace más o menos unos 30 años atrás, y que lo he hablado con gente que me duplica y triplica la edad, que me decía, antes el conocimiento se decía que era la puerta de salvación para una sociedad. Hoy estamos colapsados de conocimiento y la gente sigue siendo ignorante. No sabemos qué hacer con toda esa información de alguna manera. ¿Y por qué? Porque no tenemos la capacidad de poder seleccionar, de investigar y de tomarnos el tiempo de antes de levantar el dedo y decir es un tonto o es inteligente, analizar por qué estoy considerando que es tonto o es inteligente, porque es fácil decir con el dedo sirve o no sirve. Y ahí entra un punto donde hoy la psicología se está dando cuenta que a nuestro cerebro le gusta el poder decir esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, porque ahorra energía. El 20% de lo que consume el cerebro de la energía que nosotros tenemos es lo que precisa para estar vivo y despierto, y porque te consume el 20% es que a su vez te está diciendo que seas de la forma en que está haciendo. Y no le gusta analizar, quiere que estés en esa zona de confort, que estés ahí tranquilo. ¿Por El qué? quejarte hace bien, también Claro, escuchamos por ahí. claro, el quejarse hace bien y el tener la razón te da mucho placer. Y ahí uno dice, bueno, pero a ver, ¿cuál es el sentido de que el cerebro esté pensado de esa forma? Para ahorrar energía. El tema está que hay que, digamos, o sea, porque hoy estamos adoctrinados, hay que hacer una Desadoctrinar. ahora me Exacto, desadoctrinar. desadoctrinar, ahí Bien, está, vamos por ahí. desadoctrinar. ¿Por qué? Porque necesito entender que todo lo que pasa a mi alrededor son cosas funcionales Ujú. y que detrás de algo funcional es porque lo que tengo que entender es que trato de evitar un mal mayor. Y cuando entiendo que las cosas no son ni buenas ni malas, sino que son funcionales, ahí entiendo que todo lo que nuestro cerebro nos está diciendo es, quiero simplificar. Y es fácil poner en blanco o en negro para decir, esto es blanco y me quedo en blanco, me quedo en negro, pero no me quedo en el centro. Y en el centro está, como dicen los budistas, la respuesta de todo. Mientras yo pueda ponerme en el centro y analizar lo izquierdo y lo derecho, ahí puedo decir, realmente soy una persona pensante, realmente estoy entendiendo cómo debe ser pensada la educación en el siglo XXI, donde Alvin Toffler lo decía ya hace muchísimos años atrás, Ujú. la habilidad en el siglo XXI va a estar en los que sepan desaprender y aprender al mismo tiempo. Entonces, ningún humano tiene esa capacidad. La cuestión es, no la tiene porque desde chicos se nos ha enseñado de que si somos inteligentes es porque repetimos lo que dice un profesor. Y hoy lo que tiene que cambiar radicalmente es que el profesor te haga pensar, que el profesor te haga
hacer que seas más humano, porque estamos viendo que los dispositivos, y a nivel, no solamente lo dice UNICEF, Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y muchas personas más, desde que están los dispositivos, el índice de inteligencia, o por lo menos lo que se considera inteligencia, está en una situación crítica. Tal vez porque cada vez usamos más los dispositivos y usamos menos lo que es lo natural, se nos está radicalizando el pensamiento, se nos está arruinando la atención, y si no tenemos atención, no tenemos la capacidad de poder tener un pensamiento a largo plazo, porque para poder tener un pensamiento de largo plazo necesito tener pensamientos de corto plazo que me permitan construir ese pensamiento de largo plazo, que es lo que me hace poder pensar. Bien. Y el pensar, como dice Marcus Gabriel, un filósofo alemán, él dice, es lo que te hace ser una persona pensante, pero no es pensar sobre el pensamiento lo que hace pensar. Uno va a decir, sí, el cerebro tiene más de 10.000 pensamientos diarios, y lo que hace que te quedes con un pensamiento, como diría ahí el que te dice que te pongas la cinta en la boca, que es la emoción lo que hace que te quedes atado a ese pensamiento y no a los 99.000 pensamientos siguientes, porque según la intensidad emocional que le doy a un pensamiento, me quedo con ese pensamiento todo el día. O sea, la emoción dura no más de 70, 80 segundos, pero si sostengo esa emoción dentro de ese pensamiento, estoy todo el día pensando en una sola cosa. Y me Entonces, pierdo todos los otros pensamientos que tengo claro, alrededor. entonces necesito entender que yo puedo tomar el control de eso, y obviamente la tecnología para poder enseñar me puede ayudar realmente a potenciar en los chicos, sobre todo en los más chicos, que son una esponja, de que aprendan realmente a conquistar su cuerpo, conquistar su toma de decisiones, entender que no es esto solamente lo más importante, entender que lo que está en la información en el cerebro es algo pregrabado desde la infancia en el sistema del útero de las madres, a través de las vibraciones, que empiezan los chicos a aprender a hablar desde el útero de las madres a través de las Claro. vibraciones, y que esos chicos, antes de tener 5 años, no tienen conciencia, pero cuando ya la tienen, ya están pregrabados a ver la realidad acorde a su sistema de creencias, su entorno, su madre, su padre, y tienen una vida sesgada, y si a eso le agregamos un celular, peor. Bien, o sea, todavía no estamos, hay un montón de tecnología, implementos, de todo tipo de herramientas para potenciar, no estamos preparados todavía No. como seres humanos. Creo, resumiendo un poco todo lo que hasta aquí nos contaste, hay que trabajar un poco más en ese aspecto humano. Y una pregunta que me quedó por ahí bien cortito, de lo que hablabas, de la educación, de las herramientas de digitalizarse, los profesores, ¿sí? Los docentes. Digo, y asumimos que tenemos conectividad, herramientas, computadoras, programas, capacidad de poder suscribirnos a herramientas y demás. Digo, como el factor económico, ¿no? Digo, y la accesibilidad a todo eso. ¿Cómo, o sea, va a haber una parte de la población, vamos a tener en cuenta que en Argentina hay prácticamente la mitad de la población pobre, por llamarlo así, podemos llamarlo indigente, podemos llamarlo de todas maneras. Mm. Va a haber la mitad de la población que se va a quedar afuera. Bueno, hay una cosa que me gusta traer a colación cada vez que se habla de esto, pero que no me gusta porque es como que siento que voy a decir algo que dentro de 20 años voy a mirar para atrás y voy a Te decir, vas a arrepentir. lo que dije se dio. Ah, bien. Y sí, me voy a arrepentir de haberlo dicho, porque es como que uno cuando crea, ¿no? Como los que creen en la metafísica dicen que la palabra crea. Entonces, mismamente, o los que estudian la cábala, lo mismo, dicen la Ujú. palabra abacadabra. O sea, como que, ¿no? Exactamente. Que crea, la palabra crea. Y no quisiera poner que esto que voy a decir sea la realidad de la humanidad, pero vamos, lamentablemente, y espero equivocarme, porque espero equivocarme, no quiero tener Bien. la razón en esto, que no va a haber una división económica, y que se está viendo una división cada vez más obvia de lo biológico, que va a ser muy abrupta, donde ya de hecho está pasando. ¿Y por qué está pasando? Y eso que todavía no tenemos estos dispositivos incorporados ni en el ojo, ni en el hipocampo. ¿Pero por qué está pasando? Voy a poner un ejemplo. Yo veo los videos A3 Ujú. en YouTube, y Bien. eso hace que cuando estás hablando sin tener que ver eso, tu cerebro se adapta a una velocidad para procesar la información, que al principio puede ser que te pierdas los detalles, porque tu cerebro está acostumbrado a la velocidad normal para ver películas, escuchar Bien. música, pero se puede adaptar, y se puede ver inclusive hasta 4, 5, 6, 7, porque yo empecé con 1.2, después con 1.5, 1.7, después 2, y hoy 2 me queda como si estuviésemos hablando ahora, Normal. normal. Quiero ir un poquito más, porque puedo escuchar un poco más, porque mi oído y mi cerebro puede escuchar un poco más y entiende lo que está escuchando. Porque yo te puedo poner a alguien que nunca escuchó en 3, no se le va No a va a entender entender nada. nada.
Pero si me Correcto. pones a mí, yo te puedo decir el 70% de lo que dijo. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a eso. Entonces, ¿qué estás generando? Solamente ese dato de que mi cerebro está procesando la información a una velocidad diferente. Ujú. Y a diferencia de la gente que no está procesando la información a eso, e inclusive que no está capacitándose cuando tiene la herramienta que a mí me hubiese gustado a los 5 o 7 años tener, que es estar viendo todo el tiempo, en el tiempo que tengo libre, de conferencias, podcast, entrevistas interesantes, y estar escuchando a una velocidad que es una esponja el cerebro, absorbe todo eso, pero es Claro. hermoso. Claro, cuando terminas el mes, te bajaste 18 libros y no te diste cuenta porque la forma que leíamos de una forma muy lenta. En cambio con esto es como que y todo el tiempo estás con información, me voy de aquí hasta mi casa ahora con los audífonos y me voy escuchando un podcast, por ejemplo. Bien, Llegar a mi hay casa, alguien que ya la vio, digo, TikTok. claro, pero eso al contrario de lo que voy a decir, te sirve, porque el TikTok lo que genera es, estás viendo información en milésimas de segundos, cuando en realidad el cerebro solamente procesa entre 12 y 13 imágenes por segundo. TikTok vas a ver muchas más imágenes por segundo porque estás haciendo así, Claro. entonces no estás procesando nada, no estás reteniendo nada porque necesitas como mínimo 10 segundos para pasar de lo que es subconsciente a consciente, es ese tiempo, esa latencia. Algunos dicen que es un poco más, un poquito menos, pero ahí estamos hablando de segundos que tarda el proceso en procesar la información, no es que es algo automático. Y nuestro cerebro va en hertz, no va en gigahertz, que es como va la velocidad de la tecnología, que es a la velocidad de la luz. Entonces procesamos muy lento la información. Entonces empezamos a ver esa diferencia biológica en los que estamos utilizando justamente la tecnología para aprender a ese ritmo. Si a eso le agrego saber prontear, que saber preguntarle bien a la inteligencia Correcto. artificial, utilizar bien la inteligencia artificial, obviamente que ahí empiezo a generarme como una especie de superhumano, a diferencia de alguien que haga nada de lo que estoy haciendo. Entonces, si a eso le agregamos encima el acceso a determinados lugares, el acceso a determinada gente, estoy dividiendo la sociedad ya no en ricos y pobres, sino en superhumanos y humanos, y estos que son humanos van a pasar gente, perdón, van a ser considerados gente prescindible, que es peor que la esclavitud, porque la esclavitud por lo menos te permitía decir, cumple un propósito en la sociedad como esclavo. Bien, Prescindible no vamos a sirve para hacer nada. basura humana de alguna obsoletos. Exacto. Cris, nos hemos quedado sin tiempo por hoy. Bueno, siempre da para otro programa para ir hablando, así que vamos a seguir Gracias. en contacto Será. y quienes les hayan gustado estos programas en los que estuvo Cris seguramente tendrán el placer de poder escucharte un poco más en otro programa. Así que nuevamente, gracias por Muchas haber gracias. venido. Gracias. Bien, estuvimos entonces, como les dijimos y como han visto, aquí todo el programa hablando de todo un poco, tecnología, humanización, tantos temas más que van a poder reiterar y repetir y volver a ver y escuchar en todas las plataformas. Chris Menu, CEO de Space Kids Foundation,